Quiero hablarles un poco de una ciudad llamada Nínive. Una ciudad grande y violenta por la información que podemos obtener en esos tiempos del imperio de Asiria. Una ciudad grande, de las más grandes de su tiempo, y una ciudad violenta, una ciudad apartada de Dios, viviendo en pecado, y se encontraba al punto de sufrir la ira de Dios. Tal vez te suena familiar, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer que actualmente vivimos en una ciudad grande, violenta, con mucho vicio y pecado, y que necesitamos desesperadamente la intervención de Dios. Al no ser así, sin duda, sufriremos más de la ira de Dios. Pues en esa situación, Dios llamó a un hombre para ir y hablar al pueblo de Nínive. Y actualmente Dios nos llama, te llama a ti y me llama a mí, a hablarle a nuestra ciudad. Sí, a cada uno sin excepción hay un llamado para hacer algo, por lo menos con las personas que nos rodean, las personas con las cuales tenemos contacto. Ese hombre se llamaba Jonás, y vamos a ver el libro de Jonás el día de hoy. Pueden pasar ahí, o también estaremos viendo las citas en la pantalla. Jonás 1:1 empieza: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y, a propósito, lo más lejos de Nínive posible. Jonás huye de su llamado. No era el llamado que él quería. Él no quería ir a Nínive. Era algo incómodo para él el llamado que recibió. Ahora, la pregunta en este día es: ¿cuál será nuestra reacción ante el llamado que todos tenemos de compartir el plan de Dios con nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros familiares? Cuando hablo de llamado, no me refiero precisamente a tu papel a largo plazo, que algunos tienen llamado a tal vez aún a la obra misionera de este índole. Yo estoy hablando del llamado que todos tenemos, porque Jesús nos dejó a todos la gran comisión de compartir las buenas nuevas de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción ante este llamado? Muchos, creo, son más o menos como la reacción de Jonás. Buscar huir, buscar alejarte lo más posible de situaciones donde tienes que hablar y compartir tu fe en Jesucristo. Ahora continuamos con el siguiente versículo, el versículo 4. Aquí en Jonás 1, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Asegúrate que no hay un Jonás a tu lado, ¿sí? A dormir profundamente en medio de la tormenta. La tripulación está en peligro, hay una
terrible tormenta y Jonás rolado, ¿sí? Dormido, perdido en sus sueños. ¿Saben qué? Es hora de despertar. Es hora de despertar a la gravedad que vive la gente a nuestro alrededor. Jonás estaba, en su caso, literalmente dormido, pero estaba totalmente desconectado con la realidad del peligro que estaba viviendo la gente que le rodeaba en ese momento. Y muchos, aunque no estén literalmente dormidos, estamos dormidos en nuestro espíritu y vivimos nuestros días sin captar, sin percibir o darnos cuenta del verdadero peligro que vive la gente a nuestro alrededor, de la gran importancia que es estar compartiendo las buenas nuevas con ellos. Ahora, versículo 6 nos sigue relatando la conocida historia. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Hasta allá el apodo se le quedó. Levántate y clama a tu Dios. Mira, un pagano, pero entendió algo, ¿sí? A veces parece que otros entienden más, ¿sí? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es perfecto. Esto es lo que necesitamos hacer. Levantarnos y clamar a nuestro Dios, ¿sí? La oración y el compartir van ligados. No podemos tener solamente el uno sin el otro. Y empieza con esto: levantarnos y clamar. Y clamar. Estamos ahorita promoviendo Oremos por Juárez. Y de veras, yo quiero que aprovechemos este tiempo, nosotros como creyentes que entendemos más del mundo espiritual, del poder de la oración, para clamar como nunca antes por Ciudad Juárez, por la salvación de nuestros seres queridos. Brincando al versículo 15. Yo sé que se saben la historia, es muy conocida. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Saben qué? Cuando huimos del llamado de Dios, Él tiene formas muy interesantes y creativas de llamarnos la atención, ¿sí? Esta es una de las más, tal vez, espectaculares, pero Él tiene maneras tal vez poquito menos dramáticas, pero Él encontrará la manera de llamar nuestra atención. El problema es que muchas veces no recapacitamos que es Dios llamándonos la atención. No todas las pruebas son por esto, por supuesto, pero a veces pruebas vienen, dificultades vienen a nuestra vida, porque Dios nos quiere despertar, nos quiere sacudir y que reaccionemos al llamado, al plan que Él tiene, para que nosotros seamos luz en nuestras colonias, en nuestras familias, en nuestros trabajos y escuelas. Que despertemos al llamado que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Repito, claro que no todas son esto, pero muchas veces sí. Lo más rápido que despertamos, lo más rápido que reaccionamos y empezamos a obedecer, más rápido puede pasar esa prueba. Pues nuestro medio héroe Jonás aquí recapacitó dentro ahí del pez, oliendo a quién sabe qué, ¿sí? Al fin reacciona. Y el capítulo 2 es una oración de Jonás
y de hecho también una adoración, él se arrepienta, él reacciona correctamente y es librado del pez. Yo sé que todos se saben la historia de Jonás. Es una de las historias clásicas que se enseñan en la escuela dominical, ¿sí? Que prácticamente todos los niños se la saben, nomás que a veces los niños confunden algunas de las historias, ¿sí? Estaban preguntando a una clase de escuela dominical, ¿quién fue el hombre que echaron al foso de los leones? Y los leones no le hicieron nada, sino que fueron muy amigables con él. Y un niño levantó la mano y dijo, Tarzán. Luego en la escuela estaban hablando del presidente de la República y preguntaron, ¿quién es la primera dama? Y otro levantó la mano y dijo, Eva. Bueno, en fin. Pero de Jonás, espero que todos se sepan la historia. Ahora, siempre ha habido gente escéptica en cuanto a esta historia, como tal vez casi como ninguna otra de la Biblia. Le han echado, han cuestionado, porque de alguna manera no pueden creer. Bueno, ellos llaman una ballena, aunque eso no dice la Biblia, pero en fin, que una ballena se tragara a un hombre. Pues yo digo que para nuestro Dios, si Él quería, Él pudiera hacer a un hombre tragarse a una ballena sin ningún problema. Así que, ¿cuántos creen literalmente en la palabra de Dios tal como viene? ¿Sí? Unos cuantos. ¿Qué pasó? Después de recapacitar Jonás y ya ser librado del pez, pasamos al capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Di segunda vez. ¿Sabes que esto nos debe de animar a todos? Dios da segundas oportunidades. Dios da nuevas oportunidades, aun cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos desobedecido, cuando reaccionamos como Jonás, nos arrepentimos. Hay nuevas oportunidades de parte de Él. Hay nuevas oportunidades para tu vida de parte de Dios. Versículo 1 nuevamente del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás obedece el llamado de Dios y proclama la palabra a la ciudad. Y viene algo que yo no tengo otra palabra que llamarle más que avivamiento a Nínive. Avivamiento viene a esta ciudad tan pagana, tan alejada de Dios. Pero viene palabra de Dios a través de un profeta y no precisamente de los héroes de la fe que digamos. Y sin embargo, viene avivamiento a Nínive. ¿Cuántos saben que hay esperanza para Ciudad Juárez? Sí, hay esperanza para nuestra ciudad. Imagínense con todos nosotros y muchos otros creyentes alrededor de la ciudad, compartiendo nuestra fe, siendo luz en medio de las tinieblas, lo que Dios no puede hacer en nuestra ciudad. Nos habla un poco acerca de esto aquí en los siguientes versículos, empezando con el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es esta última frase, de la rapiña que hay en sus manos, es traducida en la Nueva Versión Internacional, de sus hechos violentos. De sus hechos violentos. Vemos una ciudad arraigada en violencia, viniendo al quebrantamiento, al arrepentimiento, a la transformación. Clamemos y no dejemos de clamar hasta verlo suceder en Ciudad Juárez. ¿Saben qué? Estamos viendo un milagro suceder en el Cerezo, gracias a Dios, gracias sin duda a años de oración, de intercesión. Y si puede suceder en el Penal, créeme que puede suceder en general en nuestra ciudad. Necesitamos seguir clamando, sí, dele gloria a Él. Podemos ver lo que se vio aquí en Nínive, desde el mayor hasta el menor, hasta los gobernantes. ¿Quién quisiera ver a los gobernantes quebrantándose, humillándose, reconociendo la necesidad de Dios? Pues si sucedió en Nínive, de nuevo a través de la palabra de Jonás, con tantos defectos y deficiencias, por supuesto que Dios lo puede hacer, y yo declaro lo va a hacer en Ciudad Juárez. Pero necesitamos seguir clamando, seguir compartiendo, seguir siendo luz. Versículo 10, aquí del capítulo 3. Nos dice: y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fue rescatada la ciudad, Dios tuvo misericordia y lo tendrá de nuestra ciudad. Dios pudo usar a Jonás a pesar de su desobediencia inicial, porque reaccionó. Dios puede y quiere usarte para tocar muchas vidas a pesar de fallas y errores del pasado. Olvida el pasado. No dejes que te detenga, que te ate. Olvídalo, corta con ello. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos están agradecidos que Él nos da nuevas oportunidades? Oh, sí. Gracias, Señor. Yo quiero leerles porciones de una carta de una mujer, probablemente está aquí en la congregación. Dice: me llamo Damaris, de 32 años de edad. Dice: no disfrutaba nada, estaba triste, deprimida. Con su esposo había discusiones, los cuales se tornaban violentos, y yo llegaba a no querer vivir. En 2 ocasiones atenté en contra de mi vida, porque no comprendía cómo una persona a la que yo amaba y siempre esperaba me lastimaba con sus palabras e indiferencia. Esto me llevó a sufrir por años de migraña hasta llegar a la sala de urgencias. Luego dice que la mamá de una vecina, llamada Rita la vecina, la invitó a un grupo de casa. Dice: me gustó la idea que habría oración y sabía que yo la necesitaba urgentemente. Así que se llegó la hora y fui puntual. Recibí al Señor y al día de hoy sigo asistiendo a la reunión. He aprendido mucho y lo que me falta
aún es mucho más. El Señor tocó mi corazón, me selló con su espíritu, me recibió como su hija. Tengo comunión con Él y ahora disfruto de lo que tengo y le doy gracias por mi vida, por amarme, por mis hijos y por mi esposo y sobre todo por llegar a mi vida y que sin Dios nuestro Señor no soy nada. Una vida transformada porque alguien, sí, dele gracias a Dios. Porque alguien se incomodó, salió de su comodidad para ir, para compartir, para invitar a alguien a un grupo de casa. Es hora de actuar, de hablar, de invitar a eventos de alcance, a grupos de casa. Estamos por tener nuevamente un proyecto especialmente dirigido para nuevos, el poder de la oración. Nuevamente, 6 semanas de oportunidad, aunque siempre, todos los días hay oportunidad, pero esta es una herramienta especial que tenemos. Yo quiero animar a todos a estar invitando a personas nuevas al grupo de casa donde vas, o tienes la oportunidad, abre tu propia casa, invita a tus vecinos. Saben, Pati y yo vamos a abrir nuestra casa, vamos a invitar a los vecinos, vamos a hacer lo que podemos allí en el lugar donde vivimos con los que están a nuestro alrededor. Todos debemos de hacer algo. De nuevo, ya sea abrir tu casa o bien en el grupo al que vas, o si no vas a empezar a ir e invitar a esas personas que tú conoces para que ellos tengan este momento de escuchar la palabra de Dios, para rescatarlos de la destrucción eterna a la cual van, y tenemos que ser honestos y reconocer esta realidad. Es tiempo de multiplicar nuestros grupos de casa, aunque sea incómodo. Ya no estar con la misma bola de siempre. Es tiempo de estirarnos, salir de la comodidad por el bien de los que se están perdiendo, por el bien de nuestra ciudad. Ahora, cuando hablo de compartir el evangelio, es mucho más que palabras. Es amor en acción. Es demostrar el amor de Dios con nuestras acciones y hablar las dos cosas. Puras palabras no respaldadas por un buen testimonio aleja a las personas de Dios. Dicen, yo no quiero ser como este. Sin embargo, puro buen testimonio, sin jamás compartir el porqué de ello, nuestra fe, probablemente va a dejar a la persona tal como siempre ha estado. Pero buen testimonio, compartiendo, invitando, va a poder ser la diferencia que Dios usa para cambiar vidas. Pues Dios transformó a Nínive, pero todavía faltaba mucho trabajo con nuestro profeta. Vamos a ver aquí en el capítulo 4 cómo reacciona Jonás ante esta gran victoria. Debería de estar brincando de júbilo. Pero dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira nomás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. O sea, le está reclamando, ¿verdad? Por ser bueno y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. A lo mejor la vuelven a regar, y sí viene la ira de Dios, ¿verdad? Con gran expectación se pone ahí. Quería el juicio
para sus enemigos. A lo mejor no vamos a llegar al extremo de Jonás, ¿verdad? Eso espero. Pero muchos sí nos hemos vuelto indiferentes ante las almas perdidas y el juicio venidero. Tal vez no lo deseamos como Jonás, pero si estamos sentados bajo nuestra enramada, simplemente observando y no haciendo nada, tiene el mismo efecto. La indiferencia ante la situación, la condición de nuestra ciudad no puede seguir. Si hoy tú reconoces, ¿sabes qué? Tienes razón. Me he vuelto frío, indiferente. Yo me he tenido que arrepentir, quiero que sepan, de volverme indiferente ante las noticias de muertes en nuestra ciudad, de oírlo tan seguido que como que pasa como cualquier otra cosa. Y yo pido a Dios que Él me vuelva la sensibilidad de Él, que yo pueda sentir lo que Él siente por las familias que pierden seres queridos, que yo pueda sentir lo que Él siente por las personas que están alejadas de Él y enfrentando juicio eterno. Que todos clamemos: Señor, denos un corazón por los perdidos, denos pasión por las almas, denos, Señor, tu corazón, tu sentir por las personas que me rodean, por nuestra ciudad. No quiero ser como Jonás. Versículo 6 continúa. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. De esto sí estaba muy agradecido. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Tipazo el Jonás, ¿verdad? Pues nos da risa el extremo de Jonás, pero saben, hay un problema ahí que está arraigado en todos nosotros. Jonás estaba más enfocado en su comodidad que en las almas de Nínive. Y esta es una trampa que fácilmente podemos caer en ella. Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra comodidad. Y nos olvidamos de lo que realmente vale, de lo que dura por la eternidad: las almas. Que hoy despertemos. Que hoy despertemos. Mira, no hay nada de malo en comodidad. Dios le puso allí la sombrita. Dios se la proveyó. El problema fue que se alegró mucho más en ello que en la salvación de la ciudad. Y cuando Dios vio las prioridades de su corazón, pues se lo quitó. Y eso sigue sucediendo muchas veces en la vida actual. El problema no es la comodidad, es la prioridad del corazón. Necesitamos tener un corazón que arde por las almas, por nuestra ciudad, por las cosas eternas. Y déjame decirte que nada trae más gozo y realización a la vida que saber que tu vida está contando para la eternidad. Ninguna comodidad material trae el gozo y satisfacción a la vida que el saber que estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios, afectando a otras vidas. Eso sí llena, eso sí sacia como ninguna otra cosa. Así que busquemos de veras estar siendo luz, estar
haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos con las personas que nos rodean. Ahora, cuando yo hablo de esto, que Dios luego quita a veces las bendiciones de nuestra vida para sacudirnos, para estirarnos, hay algunos casos, y tal vez tú te preguntas, bueno, yo conozco a gente que sigue no cumpliendo con el plan y voluntad de Dios y le sigue yendo re bien, aparentemente. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que cuando esto sucede es que Dios ya se dio por vencido con esa persona. Yo creo que Dios ya vio que ningún quebrantamiento lo va a hacer reaccionar. Y aunque por un tiempo puede parecer que le está yendo muy bien, va a caer en el peor de todos los vacíos que puedan existir, de saber que la presencia de Dios se ha alejado de alguien. Créeme que tú no quieres eso. Por nada del mundo lo quieres. Así que ¿sabes qué? Si estás en pruebas, anímate. Dios sigue teniendo esperanza para ti. ¿Sí? Anímate, levántate, busca hacer todo lo que Él tiene para ti. Hoy Él te va a sacar del vientre del pez. Él te va a sacar. Es tiempo de despertar, es tiempo de actuar. Se cuenta la historia, para ir concluyendo. En una costa peligrosa existía una pequeña estación de rescate. Un pequeño lugar establecido ahí, donde había personas dedicadas a rescatar a náufragos, porque como era peligroso, había piedras grandes por ahí. De tiempo en tiempo algún barco llegaba a estallarse y ahí había un equipo que salía y los rescataba y les daban primeros auxilios y lo que necesitaban. Pues con el paso del tiempo, algunas de las personas que habían rescatado estaban tan agradecidos por lo que habían hecho que empezaron a añadirse, a ser parte de esta estación de rescate. Y algunos llevaron algunos adornos para hacerlo más bonito y un equipo para pintarlo y lo dejaron bien bonito. Y a veces les gustaba nomás juntarse ahí para convivir porque se hicieron amigos entre ellos y todo iba muy bien. De hecho, se hizo un comité para organizar las actividades y todo. Pero un día un barco grande se estrelló contra las piedras y el equipo salió y empezó a meter a gente. Eran muchos y estaban en condiciones terribles, medio ahogados, enfermos. Bueno, la estación de rescate quedó hecho un desastre. Hubo una junta de emergencia del comité organizador. Dijeron, esto no es aceptable. Mira cómo ha quedado este lugar que habíamos arreglado tan bien. Proponemos que ya no se dedique todos a rescatar, sino que se contrate a 2, 3 personas expertos en ello y que ellos hagan el trabajo de rescatar. Y preparemos un lugarcito pequeño donde lo pueden hacer. Pues otros estaban en desacuerdo, dijeron, no, ¿cómo es posible? Si la tarea, la prioridad de este lugar, la razón que existimos es rescatar. Pues hubo tanta división, no se pudieron poner de acuerdo, que se dividió. Y un grupo salió y abrió otra estación de rescate ahí cerquita. El problema es que con el paso de los años volvió a suceder en ambos. Y ambos salieron y ahora había 4 estaciones de rescate. Se dice que hoy en día hay muchas estaciones de rescate
por esa costa. Sin embargo, muchísima gente se sigue ahogando. Vino Nuevo, nuestra prioridad es ser una estación de rescate. Es rescatar a los perdidos. Esto es la razón que existimos. Exaltar a Jesucristo y alcanzar a los perdidos. El grande mandamiento que dejó Jesús: amarás a tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tiene nada de malo tener un lugar bonito, queremos tenerlo lo mejor que se puede, pero nunca será la prioridad. La prioridad siempre será qué podemos hacer para alcanzar a más personas para Jesucristo. Por eso en este lugar va a haber desayunos y cenas y campamentos y cosas que lo dejan viéndose, pero con manchas y todo un tiradero y lo que tú quieras y mandes. Pero ¿sabe qué? Para eso es. Para eso es. Y para eso son nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Para eso son los grupos de casa. Está bien el convivio, es parte del plan de Dios. De nuevo, Dios no está en contra de ello. La pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que arde en nuestro corazón? Tiene que ser, y si no es, tenemos que retomar, que es rescatar a los que se están ahogando, que es estirarnos a aquellos que están sin Jesucristo enfrentando el juicio eterno y hacer todo lo que podemos para rescatarlos. Esto tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Eso fue la prioridad de Jesús. Lucas 19:10. Dice esta frase: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe qué? Buscó y nos halló y nos salvó a nosotros. Sí, te salvó a ti, rescatados. Y ahora nos toca a nosotros ir, buscar y salvar lo que está perdido. Las personas que están perdidas. Si hoy reconoces que estás sentado en la sombra de la comodidad y se ha vuelto la prioridad de tu vida, o si estás en el vientre del pez, en medio de la prueba pesada, ¿sabes qué? Levántate, Dios quiere usarte. Levántate, anímate el día de hoy. Responde en obediencia al llamado de Dios, a las oportunidades que tenemos para compartir nuestra fe en acción y en palabra, con un buen testimonio, con amor genuino y compartiendo, invitando, para que se acerquen y escuchen más y más del amor de Dios para sus vidas. Ahora, hay personas aquí el día de hoy y tal vez tú no te dabas cuenta, pero sabes, la Biblia dice claramente que si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú estás en ese mar al punto de ahogarte. La Biblia es muy clara. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Juan 3:3 lo dice. Jesucristo lo dijo. No es suficiente ser religioso. De hecho, se lo dijo a Nicodemo, un miembro del Sanedrín, uno de los hombres más religiosos de todo Israel. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. No es suficiente la religión, las buenas obras, las buenas intenciones. Nada de eso borra el pecado que todos hemos cometido. Solamente la sangre de Jesucristo. Solamente una entrega nuestra total a Jesucristo. Y cuando lo entregamos todo, por dentro nacemos de nuevo. Somos otro. Yo voy a pedir que todos cierren sus ojos por un momento. Si este día tú reconoces
que estás viviendo alejado de Dios. O tal vez no eres tan malo, pero estás viviendo por ti mismo. No has rendido tu vida a Jesucristo. Ninguna otra cosa te puede salvar más que una entrega a Él. Y quisiéramos orar contigo para guiarte en una oración de entrega, de arrepentimiento. Si tú hoy dices, yo quiero arreglar cuentas con Dios, yo quiero entregarme a Jesucristo,